Gloria a Dios. Una vez más, ¿verdad? Estamos aquí en la casa y damos las gracias al Padre porque estamos una parte del cuerpo de viaje, ¿no? Nuestro Padre del alma, los ministros y el apóstol, ¿verdad? Se fueron en África a predicar la palabra, llevar la visión, la palabra a esos queridos hermanos que están en ese remanente precioso que está en Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Malabo, a diferentes partes de la ciudad también, a llevar la palabra. Pues ellos son que le llevan el diseño y el propósito de Dios en aquella ciudad. Estoy glorioso, estoy contento de poder participar con vosotros, mis queridos hermanos, una vez más aquí en este púlpito al aire, para poder predicar la palabra que el Señor Jesús me ha otorgado. Amén. Quisiera compartir la palabra del Señor con cada uno de vosotros que se encuentra. Primera Samuel 17, 26. Sabemos que en esta vida, mis queridos hermanos, estamos luchando, llevando la obra al Señor, y si hay lucha, hay pruebas, hay enemigos. Entonces vamos a identificar a los enemigos, cómo tenemos que defenderlos y cómo tenemos que matar al enemigo, porque somos ¿verdad?, cristianos y tenemos enemigos que nos quieren devorar, y nosotros somos más que ellos, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar la biografía de David, el rey David, cómo venció al gigante, porque cada uno tenemos gigantes en nuestra vida y vamos a identificar a los gigantes que tenemos dentro de nosotros a través de la palabra, mirando al rey David, para que nosotros podamos aplicar en nuestra vida en esta noche, para que podamos avanzar, que tenemos que avanzar, porque no es bueno estancarnos en un lugar, porque ahí está el problema, porque el enemigo nos quiere devorar. Fuimos nacidos, hechos para ir creciendo en estatura. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán el hombre que venciera a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice la palabra del Señor. Acá vemos, ¿verdad? El rey David preguntó, dice, ¿qué harán el hombre que venciera a este filisteo? Dice, sabemos que David tenía el poder dentro de él, se sentía capacitado y adiestrado para matar a este gigante que estaba desafiando al pueblo de Dios. Y así también, ¿verdad?, estaba lleno del Espíritu Santo, sentía la presencia de Dios en su vida. Y por eso hizo esa pregunta. Y primera lucha ya tuvimos ahí de parte de sus hermanos. Dice en el 28, y el pueblo respondió, dice la misma palabra, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Elías, sus hermanos, mayor, aquellos hombres que se encendió en ira contra David, dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla que has venido, le dice la palabra. Ahí David tuvo una primera lucha con su hermano en la fe. Su hermano no tenía fe que él podía vencerlo, pero él se sentía capacitado. Él sabía que iba a vencer porque ya tenía experiencia. Dios siempre ha estado con él y ha vencido a los gigantes. Y en el 25 vamos a leerlo, mi hermana, según la versión NTV. Bueno, vamos a leer en la Reina Valera y después vamos a leer en el 25 dice: y cada uno de los Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? El que se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y examinará de tributo y de la casa de Israel. Ahora la versión NTV, mi hermano, 25. Dice: ¿ya vieron al gigante? Dice, hace la pregunta. Preguntamos los hombres: ¿sale cada día a desafiar a Israel? El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate, dice. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. En el 26 dice:
David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, porque David vino llegando recién. Trajo alimento a sus hermanos y al campamento de Israel, que estaban frente a frente con los filisteos en el valle, porque le vinieron los filisteos, querían desafiarle a ellos. Pero había un valiente ahí, un hombre que se sentía capacitado, no tenía miedo ni temor porque sabía que le iba a matar. Dice, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin su desafío contra Israel? En el 25 dice, ponme, hermano. Por ahí dice, a ese hombre que, dice, el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate, dice. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exento de pagar impuestos, dice. La vemos el gigante de David, tenía un gigante frente de él que desafiaba al pueblo de Israel. Yo sé que también nosotros tenemos un gigante delante de nosotros a veces, que nos ataca a veces. No podemos ir creciendo. Hay un gigante. Y tenemos que matar también como David mató a este gigante. El Rey de Reyes tiene enorme riqueza para cada uno de nosotros. Nos quiere bendecir, nos quiere prosperar en todas las áreas. Y nos quiere dar una de sus hijas también, que es la iglesia, con quien tenemos que casarnos, con quien tenemos que formar y educar y criar hijos en el Señor, para que vengan al conocimiento y a la verdad. Y para que salgan de la esclavitud, para que no paguen más impuestos, sino que estén libres de injusticia, de pobreza, de enfermedad y de la muerte, en la cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Y es necesario, mi hermano, que matemos cada uno nuestro gigante. Puede ser gigante, puede ser nuestro pensamiento, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tus hijos, algo, yo qué sé. Pero tenemos que matar cada uno, sabemos nuestro gigante, el que nos ata, para que podamos ir creciendo y Dios nos pueda tomar, ¿verdad? Bendecir nuestra vida con grande y enorme riqueza, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra, no lo digo yo. Y es precioso. Y David, primera lucha, dice que su hermano Eliab no le creyó que él podía vencer. De calidad de hermano tenemos que crecer, porque en calidad de hermano somos pequeñitos todavía. Caín le mató a Abel. ¿Sí o no? Pues en calidad de hermano no veía más allá, no veía en el Espíritu. Nosotros tenemos que ver en el Espíritu del Señor. Por eso tenemos que activar el Espíritu de discernimiento para que podamos ver más allá lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que matar a ese gigante. Porque hay enemigos. Jesucristo también, sus hermanos no le creían a él. Los primeros tiempos le rechazaban. Y entonces dijo Jesús, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Dice. Entonces tenemos que nosotros llegar a calidad de ser hecho hijo de Dios. Los cristianos, nosotros tenemos enemigos que luchan y batallan contra de nosotros. Y he buscado unos pocos enemigos. Los cristianos tenemos enemigos, dice, identifiquemos algunos, dice. Primero es Satanás, Lucas 10:19. Primer enemigo del cristiano, que el Satanás, el acusador, el mentiroso, el que nos engaña, que nos acusa. Lucas 10:19 dice la palabra, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús ha enviado a sus discípulos y le dio ese poder sobre sus enemigos de los discípulos, o sea, de los cristianos. He aquí os doy potestad para hollar serpientes. Hollar es pisar, pisotear. Serpientes sabemos que es sombra y figura del enemigo. Y escorpiones también. A mí hace poco me pinchó un escorpión, pero lo maté. Lo maté en el Señor. Y sobre toda fuerza del enemigo, dice. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Sabemos que hay varios enemigos. Sobre toda fuerza del enemigo, dice. Primer enemigo, Satanás. Segundo, el mundo. Primera de Juan 2:15 al 17.
Es necesario ir venciendo de a poco estas cosas para que Dios pueda confiar en nosotros. Ir más allá de lo que Dios quiere que seamos. Primera Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra del Señor. No améis al mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Hay muchas cosas vanas, muchas cosas que no le agrada al Padre. No, tenemos que amar primeramente la obra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces encontramos segundo enemigo, que es el mundo. Tercer enemigo es nuestra carne, Gálatas 5:16. Entonces Satanás, el mundo. Ahora encontramos nuestra carne también, que es nuestros enemigos, porque nos pide algo fuera de su lugar. Gálatas 5:16 y 17. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice la palabra del Señor. Acá vemos que el deseo de la carne es contra el Espíritu, de los malos deseos, más allá, fuera de su lugar, el exceso o cosas que no le agrada al Señor. Y dice que a la carne le vencemos no dándole lo que quiere. Vencemos. Cuesta un poco, pero vencemos. Pero nada es imposible. Con Dios, con el Espíritu, le vencemos con la palabra. Amén. También uno mismo dice que nosotros mismos somos nuestros enemigos también. Dice el apóstol Pablo a 1 Timoteo 4:16. Es bueno ir identificando estos que están a la vista, están en nosotros y dentro de nosotros a veces. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, dice. A veces, ¿verdad?, que en la iglesia vemos que algún hermano o una hermana no viene más. Se va. Se descuidó de la palabra. Se descuidó porque su pensamiento, el argumento que se levanta en su mente, le ganó, le ahogó. Su propio pensamiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. ¿Qué doctrina está alimentando? ¿Qué tipo de enseñanza? Persiste en ello, dice. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren, dice. Gloria a Dios. Entonces es importante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Preparar nuestra vida, conocer e identificar a nuestros enemigos, que es Satanás, el mundo, nuestra carne y uno mismo, que nos pueda engañar y desviar del camino del Señor. Y nos apartamos, nos vamos. Porque el Señor necesita de usted y de mí, y nos ha llamado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice. Jeremías 15:20 y 21. En el 19, 15:19. Jeremías 15:19, sí, amén, hermano. Dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, ¿en qué? Como un vencedor. Vencemos a nuestros enemigos, a esos 4 que hemos identificado, y hay más. Tenemos que ir venciendo a esos enemigos que se levantan contra el propósito de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice. Dios nos va a restaurar, nos va a dar ministerio. Los 5 ministerios Dios nos va a dar. Porque necesitamos esos 5 ministerios para que podamos ir volando como las águilas, dice la palabra del Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Y Dios quiere que nos preparemos en su palabra. Lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca, porque vamos a ser una boca de Dios, porque vamos a hablar y enseñar la palabra de Dios correctamente. Y vamos a ir matando a nuestros enemigos, a las tinieblas va a ir retrocediendo,
y el Señor va a ir creciendo en nuestra vida. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que convertirnos como un vencedor, como un ministro de Dios, como un soldado de Jehová, del Dios viviente, para que podamos ir venciendo, que tenemos muchos enemigos. Y nosotros no, dice, y tú no te conviertas a ellos, dice. Y en el 20 dice, y te pondré este pueblo por muro fortificado, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, dice. ¿Qué es un muro? ¿Qué hace? ¿Qué papel hace un muro? José, un muro, sostener, contener, amén. Porque está la luz y las tinieblas. Y tú en el medio, contener, retrocediendo cada día al muro. Contener de bronce. ¿Y por qué de bronce? Que el bronce es un material que no se corroe y es poderoso y aguanta. Es un espejo donde vemos nuestro rostro ahí. Amén, maestra. Qué bueno. Dios no quiere que seamos un muro fortificado, dice. ¿Dónde me quedé, mi hermano? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, dice. ¿Viste que tenemos enemigos? Pero no te vencerán, dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová los ejércitos. David se peleó con el Goliat y él venció. No con espada ni con jabalina, pero en el propósito del Señor le venció. Amén. Qué bueno. Y Dios quiere que seamos de esta manera. Dios confía en nosotros. Dios nos ve de esa manera. Dice, yo estaré contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, dice, y te redimiré de la mano de los filisteos. ¿Quiénes son los malos? Los malos no son aquellos que, para los ojos de Dios, los malos son aquellas personas que no crecen bien en la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos bien hechos en el Señor, en la palabra, buen ministro, buen hijo de Dios, ser perfecto, ser lleno, y te redimiré de la mano de los fuertes, dice. David era, Filisteo, el gigante era fuerte, era grande, todo el mundo tenía miedo de él, pero con el Señor, como decía mi hermana, con la ayuda, con el Espíritu del Señor, nada, ni nada es imposible. Vamos a derribar todos los gigantes que hay en nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. En cualquier área hay algo que nos ataca y tenemos que derribarnos porque Dios quiere la meta es no tener techo, sino hacia arriba, llegar a la estatura en la cual Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Primera de Samuel 17, 39 y 40. Primera de Samuel 17, 39 y 40. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 17, 39 dice, y ciñó David sus espadas sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquella cosa. Saúl quería vestirle a David para ir a la guerra, pero con arma natural, que no tiene poder, con un traje pesado que ni él no sabía poner, nunca ha practicado, dice. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, dice, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano. ¿Qué es un cayado? ¿Bastón? ¿Y qué el bastón qué significa? Un gobierno, ¿no, maestra? En el espíritu, él entró en el espíritu. Porque él le decía, ¿quién? El rey, ¿qué dará el rey? Dice, ¿a quién le venciera a este filisteo? Entonces él aquí tomó dentro en sí su espíritu, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió, dice, 5 piedras, dice. Escogió 5 piedras, lisas del arroyo, dice. Escogió 5 ministerios, lisa del arroyo, dice. No eran las piedras, no eran ásperas,
y tampoco deformado, no tenía escalar, era limpia las piedras. Inmediatamente Dios le bendijo a David con los 5 ministerios. Se hizo poderoso. 5 piedras lisas, dice. Estaba en el arroyo. Sabemos que la piedra en el agua se va puliendo. Y se puso lisa, fino, puro. Lista para usar. Y cogió, dice David, y la puso en el saco pastoril. Y en el zurrón que traía, y tomó su honda a su mano y se fue hacia el filisteo. Se preparó bien este hombre. Él no llevó nada ni nada para que pueda ir a pelear con este filisteo. Y el filisteo dice, y el filisteo venía andando, acercándose a él y su escudero delante de él. Ahí vemos, ¿verdad?, que a punto la guerra está. Y en el 48 y en el 50 dice, amén, en el 48 dice, aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, dice. ¿Viste, hermano? Dice la palabra que nosotros tenemos que darnos de prisa en el camino del Señor. Tenemos que ir creciendo rápido. No andar mucho tiempo en el tabernáculo, en el atrio y en el lugar santo, sino en la presencia del Señor. Con el Señor podemos. Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. En la batalla, ¿cómo un hijo va? ¿Con quién va? Con un padre. Y el padre con el hijo va a la guerra. ¿Sí o no? Porque acá David se dio prisa. Y en primera de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentaros a Dios como obrero aprobado, dice. No teniendo de qué avergonzarse, dice. Tenemos que darnos de prisa, hermano, en la palabra, al servicio del Señor. David se dio prisa y corrió a la primera línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, dice. Qué bueno y precioso, ¿no? Este hombre veía más allá, discernía las cosas y creía en el Señor. Y le salió bien. Yo me acuerdo muy bien una vez que el apóstol Hugo Pacheco en el hotel allá, Hotel Hacienda Costa del Sol, en el Retiro, decía, la paternidad funciona, dice. Nosotros hemos probado. También estuvimos, dice, de otra manera llevando sin paternidad y no funcionó, dice, pero con la paternidad funciona y funciona muy bien la palabra del Señor, la iglesia podemos llevar, dice. Y ese es el diseño y el propósito de Dios, dice. Y me quedó grabado. Y vemos aquí, David confió con el Padre Celestial y también a Saúl, y Saúl le bendijo para que vaya a la guerra y le salió bien, le mató al gigante. Qué precioso la palabra del Señor. En el 55 al 58 dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, dice, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Dice, gloria a Dios, este hombre. Ya vino ya con la presa, ya vino ya con su trofeo. Este hombre, porque él tenía la capacidad dentro de él. Él era pastor,
tenía pocas ovejas. Le criticaron. Gracias a Dios con eso. Pero no importa. Pero llegó el tiempo que él pueda vencer a este gigante. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y si nosotros nos vamos a la guerra y nos dice, ¿tú de quién eres hijo? Y yo soy hijo de la sierva de la pastora Nora, de la ciudad de Mendoza y de Fuengirola. ¿Sí o no? Yo voy a decir así, de esa manera. Yo soy hijo de ella, que nací en la visión, en el diseño, en el propósito del Señor. De Mendoza han salido muchas cosas buenas. ¿Sí o no? Hay 2 apóstoles. Hay pastoras. Y también de las diferentes ciudades también está germinando la semilla. ¿Sí o no? Y ahora está en... hay 2 mendocinos en África ahora. ¿Sí o no? Se van a matar a los gigantes ahí, en Malabo. Gloria a Dios. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy hijo de tu sierva, la pastora Nora. ¿Quién es el que te cobertura? La pastora Nora. ¿Quién es? ¿El apóstol? ¿La apóstol pastora Nora? ¿Sí? No, Saúl, ¿tú quién es cobertura? La pastora Nora de Fuengirola. ¿Yo no? ¿A usted le ha preguntado Jerez, de quién bajo cobertura está? ¿Pastora Nora? ¿No? Soy la sierva de la pastora Nora. Gloria a Dios. Y es bueno y es precioso, ¿no? Y creciendo, estar lleno del poder del Espíritu Santo, conocer la palabra. Y se activa el espíritu de discernimiento en nosotros. Y esa fe aumenta. Y podemos vencer a ese gigante. Primera de Samuel 18, pínchalo un poquito al librito de aquel lado. 18. 18:2. Sí, primera de Samuel 18:2 y después el 5. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. A David. Mira la recompensa que le ha hecho. Ya no volvió más a cuidar las pocas ovejas en el desierto. Ya no le permitió más al rey que se vaya donde estaba. Le dejó ahí porque era un hombre importante. Un hombre que sabía y tenía espíritu de discernimiento y lleno de la palabra del Señor. Y en el 5 que dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, dice. Era un enviado, ¿no? Y se portaba prudentemente y le puso Saúl sobre gente de guerra. Ascendió, ¿sí o no? Era un capitán, un general posiblemente. ¿Sí? Y nosotros para que podamos hacer eso tenemos que matar a ese gigante que está en mí. Y en ustedes hay que matar. Yo no sé vuestros gigantes, pero el mío yo los tengo que matar y estoy matando poquito a poco. Es lento pero seguro, como que dice. Sí, ese gigante hay que eliminar. Sí. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo, dice. Mira, el diácono José Antonio, qué bueno. Le agrada al pueblo. Pone bien el hermano Giovanni, diácono Jesús. ¿Sí? Meila, diaconisa Nancy, la maestra. Mira la palabra, dice, qué bueno, ¿no? Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, dice la palabra del Señor. Qué bueno, qué bendición poderoso que vemos. Y en el 7 y 8, vamos a ver qué dice, en el 6. En el 6 dice, aconteció que cuando volvieron de ellos, cuando los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se quedaron en la ciudad. Los hombres se fueron a pelear y las mujeres se quedaron en la ciudad alboroteando. Vamos a ver qué hicieron estas mujeres. Dice, aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero y cántico de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a miles
y David a 10,000, le dice. Gloria a Dios, porque él mató al filisteo. 40 días, dice que día y noche salía a desafiar a Israel. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más el reino, dice. Ya no le falta más solamente el reino, dice. Este hombre iba creciendo. Mató el que le estaba, ese gigante que estaba delante de él, que le estaba estorbando de estatura. Él venció. Se puso como sobre, sí, dice sobre gente de guerra. Se subió de categoría. Romanos 8:12, qué bueno que usted y yo, ¿verdad? Desear esa biografía de este rey, David, anhelar, copiar, investigar, para que podamos ir escalando. Porque nuestro destino es la llegada a la montaña, no a la mitad, sino a la montaña, la punta en el cumbre donde vive Dios. Romanos 8:7 dice, sí. Romanos 8:37, perdón, mi hermano. Sí, Romanos 8:37 tengo aquí. Vamos a ver qué dice ahí. Antes, dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. ¿Y quién nos amó? El Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Somos más que vencedores. David le mató al Goliat y nosotros vamos a ir matando, de a poco vamos a ir matando, ganando a nuestros enemigos para que un día de esto, o sea, después del culto le vamos a matar a todos, porque vamos a pedir al ministro de Dios de este lugar que ore por nosotros con la oración, con la palabra del Señor, que Dios nos ayude para que podamos eliminar netamente. Y los que no han podido venir hoy, se perdieron, se va a quedar con su gigante, pero nosotros vamos a salir libres de este lugar. No vamos a tener ningún gigante, porque la palabra y la oración de Dios es poderoso, hermano. Vamos a ser transformados por la palabra del Señor. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice, para que no se pierda más, tenga vida eterna. San Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Jesús también nos ayudó aquí. Estas cosas he hablado para que en mí, en el Señor, en su palabra, en su Espíritu, tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, dice. Dios no quería que seamos amigos del mundo, pero confiad en mí. David confió en el Señor, confió. Tú te vienes, le dijo al filisteo, tú te vienes a mí con lanzas, jabalinas, me dijo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos, dice, en el propósito del Señor. Y Dios le bendijo y le dio el propósito a David, y fue rey sobre Israel. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Nos dice, nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:7. Dice el apóstol Juan, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿a quién? A todos nuestros enemigos. Al que venciere, las tinieblas, la ignorancia, a los gigantes. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios, dice. Qué bueno.
Yo he mostrado 4 enemigos, quiénes son y cómo tenemos que luchar contra este enemigo para que podamos vencer en el Señor. Y estaremos en el paraíso de Dios, dice. Y le daré a comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios, dice. Qué bueno. Apocalipsis 3:12. Pero en la lucha, ¿verdad? Siempre nos salimos ganando. A veces perdemos, a veces empatamos. Pero Dios quiere que seamos más que vencedores. Hay que vencer con el Señor. Es fácil. No imposible para Dios. Dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús. El que venciere. No podemos tener como columna, una columna está medio arqueada así. Es recto, fino, limpio, brillante, como oro puro, dice la palabra del Señor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué puede ser una columna? Un apóstol, un pastor, un padre, que sostiene la obra de Dios, que sostiene a los hermanos, que le educa, que le enseña correctamente. ¿Cómo que le da cobertura? Que le cubre, una columna que sostiene el peso de su pueblo, del cuerpo de Cristo. El que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice la palabra del Señor. Qué bueno, qué lindas promesas, ¿verdad? Poquito más leemos, meditamos, buscamos la presencia del Señor y vamos a ser una columna, hermano. Dios quiere que sea una columna, ¿verdad? La bendición tremenda. Apocalipsis 21:7. Tenemos que ser un vencedor con el Señor. ¿Y cómo vencemos? Siempre buscando al Señor. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice. A veces ya encontramos al Señor, pero así chiquito, pero tenemos que ir buscando para que conozcamos más el conocimiento del Señor, en gran manera. Apocalipsis 21:7 dice la palabra, el que venciere heredará todas las cosas, dice. Y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. Qué bueno, ¿verdad? No ser amigo del mundo, no dar satisfacción a la carne, no darle gusto a Satanás ni a nuestro pensamiento. El que venciere heredará todas las cosas, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. En el 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Pero con el Señor podemos, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu y la palabra, porque es nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él vino, para ayudarnos, para echarnos una mano. Él vino, nos pasa la mano. Ven, hijo mío, ven junto a mí. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno abre su puerta, dice, si abre su corazón, yo entraré en él y él conmigo cenarás conmigo, dice la palabra del Señor. Siempre es un Dios de amor y de justicia. Depende de nuestras obediencias nomás. Y nuestro Señor Jesucristo también luchó contra sus enemigos, varios. Satanás le llevó en el desierto para probarlo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, le dije, conviértate de esta piedra en pan, le dijo. Tírate del pináculo de arriba, dice, y Dios mandará a sus ángeles. Le estaba tentando, le estaba probando. Y Jesucristo estaba ahí. El rey Herodes mandaron matar a todos los niños.
era su enemigo también. Quería matarlo. Muchas persecuciones, porque Dios le iba a usar acá en la tierra. Era el único que podía dar y derramar su sangre por el pueblo del Señor acá en la tierra, para perdón de pecado y para vida eterna. Dice la palabra del Señor. Lucas 4:18. Y termino con este versículo. Pero también nuestro Señor Jesucristo, como dije, no le fue fácil. Sus hermanos, mucha gente le rechazaban, no le servían, ni agua no le daban. Mucho sufrió, pero también le valió la pena. Por amor vino, porque te amó a ti y a mí, a usted, mi hermano, y dio su vida. Dice, cuando leyó la palabra del Señor, cuando abrió el libro, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Pero cuánto ya pasó, cuánta lucha y prueba ya pasó aquí. También David, el Espíritu de Dios estaba con él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice. Las buenas y las nuevas son las palabras, la revelación de la palabra del Señor. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. ¿Medio le parece a David también? David también le libertó al pueblo de Dios de ese gigante. Y vistas a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, dice. Y a predicar el año agradable del Señor, dice. Amén. Qué bueno y precioso es la palabra. Y el amor de Dios, que ha enviado su único Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo ha levantado hombres y mujeres acá en la tierra. Aquel tiempo ha levantado primeramente a 12 hombres que son apóstoles, discípulos, y llegaron a ser apóstoles para llevar la misión acá en la tierra, el reino para que continúe acá en la tierra. Y gracias a esos 12 hombres valientes y esforzados que también se levantaron gigantes sobre la vida de ellos, pudieron vencerlo. Por eso estamos aquí hoy. Gloria a Dios. Sanos y salvos y victoriosos. Ellos han pagado los precios. Y ahora nos toca a nosotros llevar la palabra del Señor a diferentes partes del mundo. Nos estamos capacitando aquí, mi hermano. Y que Dios nos ayude. El Señor quiere que seamos, ¿verdad?, sin mancha y sin pecado, libres, dice. Amén, hermano. Yo le invito, vamos a pasar aquí enfrente. Los ministros de Dios pasen y oren por nosotros, con cada uno de nosotros, para que ese gigante podamos vencer. Vamos a cortar la cabeza de esa Goliat que tenemos. En el nombre de Jesús, a través de la palabra de Dios, para que podamos ir creciendo. En esta noche va a morir ese gigante, lo que está dentro de nosotros. Yo no lo sé que usted tiene, pero el mío lo sé. Y le pedimos para que pase aquí, mi hermano, para que la palabra, la ministra de Dios, nos pueda ministrar y vencer ese gigante que está en nosotros. Puede ser una enfermedad, puede ser los nervios, puede ser, yo qué sé, pero Dios sabe. Porque Él tiene un espíritu de poder y de gloria. Para que nos pueda ir creciendo, hermano. Yo también me voy a quedar que quiero salir libre de este lugar. Ningún gigante no quiero en mi vida. Solamente el Señor Todopoderoso. Amén, maestra.